¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos estado en la condición de Pablo cuando él estuvo preso con Silas, hubiéramos alabado a Dios y orado a Él en gratitud estando presos? Muchas veces cuesta entender y comprender cómo hombres, como vuelvo a recalcar, el apóstol Pablo, en cada ciudad que iba a predicar la palabra era apiedrado, era golpeado, maltratado, muchas veces quizás estando ya a punto de morir, y él seguía firme y seguía predicando la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que se pueda estar firme, se pueda estar alegre y con gratitud a Dios viviendo esas circunstancias por predicar la palabra de Dios? Quiero que pienses en un momento difícil que hayas vivido, y si en ese momento de dificultad Dios te dio la gracia para que tú puedas dar gracia a Él y puedas alabarle en ese momento difícil. Y quizás muchos renegamos contra Dios y criticamos por qué estoy viviendo estas circunstancias. Pongamos el mismo ejemplo de Pablo, que cuando predicó la palabra estando con Silas y lo toman preso. Imagínate tú estando predicando la palabra de Dios y que te tomen preso por predicar la palabra. ¿Alabaríamos a Dios como lo hizo Pablo y Silas? ¿O renegaríamos contra Dios porque Él permitió que nos tomaran presos si estábamos predicando la palabra de Dios? Y hoy les quiero hablar algo que tiene relación con la gracia de Dios. Cómo hombres como Pablo permanecían fieles y firmes en los caminos de Dios. Porque muchas veces nosotros, por cualquier cosa que nos pasa, muchas veces dejamos los caminos de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5 dice: no que seamos suficientes nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo escrito por el mismo Pablo? No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Pablo quiso decir en que nosotros como personas, como hijos de Dios, no somos suficientes en nosotros mismos. No somos autosuficientes para hacer algo para Dios, sino que dice, nuestra suficiencia proviene de Dios. Y esto me gusta mucho porque da a entender que un cristiano, un creyente, que reconozca que su suficiencia proviene de Dios, va a depender de la suficiencia que viene de Dios, porque va a entender que yo soy insuficiente para poder servirle. Yo soy insuficiente para poder entregarte algo. Yo soy insuficiente para salvarme a mí mismo.
Por eso Dios envió a su Hijo, porque dice, por gracia somos salvos. Y otro punto que quiero tomar, que está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10, dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Quizás tú conoces la historia de Pablo, cómo Dios lo llama siendo un perseguidor de la iglesia. Luego cuando Dios lo llama, él se va como misionero a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Y Pablo aquí está diciendo, sin embargo, lo que yo fui, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Y fue así. Pablo llevó en sus viajes misioneros que él hizo, que no fueron unos, él predicó la palabra de Dios a muchas ciudades. Y en todas esas ciudades Pablo era golpeado. Pero él termina diciendo, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y esto es lo que quería hablarles, amados hermanos, sobre la gracia. Que la gracia, como muchos conocemos, es el favor inmerecido de Dios que recibimos todos los creyentes y que Dios ha derramado a la humanidad. Pero no todos han experimentado la gracia de Dios, sino que todos aquellos que hemos creído en Jesús, hemos entendido cómo su favor se ha manifestado en nosotros inmerecidamente. Pero también la gracia es la influencia sustentadora que ayuda al creyente a permanecer firme en sus caminos. Y vemos el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, que a pesar de todo lo que él hacía y todo lo que él hizo, él reconoce que no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y eso es lo que quiero entregarte hoy, amado hermano, amada hermana, que aprendamos a depender de la gracia de Dios. No camines solo por tus propias capacidades, por tu autosuficiencia, porque Pablo dice en su palabra, en las cartas que él enviaba, que él era insuficiente. Hagámonos insuficientes para reconocer que somos insuficientes y que la gracia de Dios nos hace suficientes. Y vamos a experimentar la bondad de Dios de una manera diferente. Vamos a experimentar cómo Dios está dispuesto a ayudarnos para estar firmes en los caminos de Dios. Entonces, por eso ahora entiendo por qué Pablo, cuando estaba preso, él seguía glorificando a Dios. Cuando le golpeaban por predicar la palabra, él volvía nuevamente a esa ciudad a ver a los hermanos que habían creído en Cristo. Porque era la gracia de Dios que obraba en él. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a depender de la gracia de Dios porque somos insuficientes, tú y yo vamos a permanecer en la obra de Dios. Porque no vamos a ser nosotros, sino que la gracia de Dios en nosotros. Cuando un creyente es autosuficiente, es cuando muchas veces tú ves a hombres y mujeres que se apartan de los caminos de Dios, porque se cansaron, se fatigaron.
vivieron circunstancias difíciles y se apartaron de Dios. Es porque ellos caminaban por sus propias fuerzas. Caminaban en sus propios, con sus propias fuerzas. Entonces, Dios quiere, amados hermanos, que dependamos de su gracia. Dios te bendiga y espero que este video sea de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga.